Jóvenes señoritas, vamos a explicar el tema correspondiente, tema 3, que titula Organización Social y Territorial de la Colonia. En este tema vamos a ver, por ejemplo, la organización social de la colonia, o sea, más que todo la pirámide social, cómo estaba organizada las clases sociales en la época de la colonia. Luego vamos a ver también la administración colonial. También vamos a ver sobre la economía colonial en la época de la colonia. También vamos a ver la distribución de tierras, cómo era la distribución de tierras en la época colonial. Entonces vamos a empezar con la organización social colonial. Más que todo se trata sobre la pirámide social. ¿Ya? En este aspecto, por ejemplo, la sociedad colonial fue fundamentalmente muy clasista y racista a la vez. Existieron clases sociales con grandes desigualdades e injusticias económicas y sociales. También podemos decir que la estratificación social se basaba en el color de la piel. O sea, había bastante discriminación de parte de los colonizadores españoles, ¿no? Color que se utilizó para establecer, vuelvo a repetir, la discriminación, también la discriminación económica y social. El color consistía en un factor infranqueable, inquebrantable en la ascensión dentro de la sociedad colonial. Entonces, la organización social o la pirámide social estaba formada de la siguiente manera. Y vamos a empezar con las clases sociales. En la cúspide, en la parte superior, se encontraban los peninsulares españoles. ¿Quiénes eran los peninsulares? ¿Por qué los llamaban peninsulares? Bueno, eran los nacidos en España, por eso los llamaban peninsulares, ¿no? Y formaron la burocracia virreinal y ocupaban años cargos públicos y religiosos. En otras palabras, también podemos decir que era la clase de la nobleza, ¿no? Porque solamente ellos tenían derecho a la más alta jerarquía eclesiástica y del ejército. Entonces, vamos a ir bajando la pirámide social. Luego vienen los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Podemos ver acá. Bueno, podemos decir que eran hijos de españoles nacidos en América, no en España, sino en América, podemos decir en el Aviala, como nosotros lo llamamos ahora, ¿no? Y estos criollos que se dedicaron al comercio y a la agricultura en fincas. Tenían ellos, por ser hijos de españoles, gran prestigio social. Estos sectores se beneficiaban del trabajo forzado de los indígenas y de los esclavos. Bien, hemos hablado de los criollos. Luego vienen los mestizos, que eran descendientes, los mestizos, de españoles e indígenas, ¿ya? De un español con una indígena, resultaban los mestizos. Los mestizos se desempeñaban muchos, o la mayoría podemos decir, como artesanos, como obreros, agricultores y pequeños comerciantes. Y así vamos viendo, ¿no?, la pirámide social o la organización social en la época colonial. Luego vamos bajando, ya vienen después los indios o indígenas, como lo llaman. Ya los indios, con cuyos hombros, con el trabajo de los indígenas, se edificó todo el sistema feudal colonial. Al decir feudal, vamos a decir
se edificó toda la riqueza de los señores feudales terratenientes, los colonizadores españoles. ¿Ya? Los indígenas fueron sometidos por la corona española a un régimen, dicen ellos, de protección, pero sin embargo eran marginados de las actividades políticas generales. En todo aspecto eran marginados y a la vez discriminados, toda vez que también eran explotados en las minas, en las haciendas de servidumbres, y trabajaban en condiciones infrahumanas bajo la amenaza del látigo y otros castigos, como podemos ver acá, ¿no? Entonces la clase más sufrida ha sido la de los indígenas. La mayoría, tanto indígenas como los esclavos. Ya vamos a ver ahora los negros esclavos, por ejemplo. Otra clase social que era bastante explotada. Los esclavos eran usados para labores agrícolas, pero principalmente en el trabajo de las minas, ¿no? Y la gran mayoría de los esclavos trabajaban en las casas de los españoles ricos, ¿no? En tareas domésticas, trabajaban en sus fincas, en sus casas. Los vendían a los esclavos, entre ellos compraban a esclavos. No era frecuente en que los amos también alquilaran a sus esclavos para que hicieran trabajos artesanales en talleres, zapateros, carpinteros, sombrereros, panaderos, costureros, o sea, los hacían trabajar de todo a los esclavos. Una clase bastante sufrida. Hasta ahí hemos visto las clases sociales, ¿no? Hemos visto los españoles, criollos, mestizos, los indios, los negros y los esclavos. Aparte de eso, ahora vamos a ver sobre las castas. ¿A qué se llamaba castas? Las castas eran conformadas por los grupos étnicos que llegaban a resultar de un intenso cruce de razas. Por ejemplo, como vemos acá, español más indígena, que resultaba mestizo. Ahí tenemos. Un mestizo más indígena resultaban, por entonces en la época colonial, los llamaban el cholo. Negra más blanco, resultaba los mulatos o mulatas, podemos decir, ¿no? Y una negra más india, que resultaban los zambos o zambas. Bien, a eso se referían las castas, ¿no? Dentro de la organización social, la clase racista que manejaban los españoles. Continuamos con el tema, explicando el tema. Ahora vamos a pasar a ver la organización de la administración colonial, cómo se administraba en la época colonial. Vamos a decir que dentro de la organización de la administración colonial, dentro del orden colonial administrativo, estaba formado por instituciones y autoridades, ¿ya? Instituciones y autoridades en España. También había instituciones y autoridades en América, en la tierra de América. Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver instituciones y autoridades en España. ¿Quiénes eran esas autoridades? En primer lugar, como ya habíamos visto en la cúspide, ¿quién estaba? El rey. El rey en la cúspide de la pirámide del poder estaba el rey, instalado siempre en España. Gobernaba de manera absoluta el rey, aunque se hacía asesorar, tenía asesores el rey, eran sus funcionarios, pero su voluntad era la última palabra, la del rey, para dar órdenes específicas.
Luego, dentro de las autoridades en España, tenemos el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, como podemos ver aquí, se reunían. Este Consejo de Indias se creó como un organismo que asesoraba al rey en los asuntos de las Indias, por eso se dice, ¿no? Consejo de Indias. O sea, había problemas en los asuntos de las Indias, o sea, en América, y esta organización le asesoraba al rey, es decir, se informaba y le ayudaba a gobernar estos territorios. Le proponía leyes para el nuevo territorio y nombres de personas que ocuparían cargos de responsabilidad en América. Era también el Consejo de Indias el máximo tribunal de justicia y se preparaba del trato que se les debería dar a los indígenas, ¿no? Cómo se les debería tratar, cómo se les debería hacer trabajar a ellos. Luego la otra autoridad en España es la Casa de Contratación, como vemos ahí una casa, ¿no? La Casa de Contratación, ¿a qué se refiere? Era la que regulaba y fiscalizaba el comercio colonial con atribuciones políticas y de justicia mercantil. Controlaba el flujo de personas y mercancías entre España y América. Es así que existieron entonces tres autoridades en España: el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Luego ahora vamos a ver instituciones y autoridades en América, en el Avia Yala. ¿Cuáles eran esas autoridades? Eran la Real Audiencia, los virreinatos, la Capitanía General. Bueno, vamos a ver una por una. Por ejemplo, la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Era el máximo tribunal de justicia en cada virreinato y gobernación. ¿Quién lo presidía? Esta Real Audiencia era el virrey o gobernador y estaba formado por 4 oidores y un fiscal. Luego de la Real Audiencia vienen los virreinatos. ¿Qué eran los virreinatos? Eran extensos territorios. Los virreinatos, grandes territorios al mando de virreyes, representantes del rey en América, y duraban 6 años en el cargo. Generalmente eran miembros de la nobleza, de la clase alta, y debían mantener la autoridad, defender los territorios y preocuparse de la expansión de la fe católica, ¿no? La iglesia también estaba comprometida en este aspecto. Luego otra autoridad que es la Capitanía General. ¿A qué se refiere la Capitanía General? Era una jurisdicción militar que protegía más que todo a las zonas de frontera de las poblaciones rebeldes, ¿no? Y defendía regiones costeras expuestas a piratas y contrabandistas. O sea, eran los que resguardaban toda la colonización, resguardaban más que todo a la corona española. Y seguimos viendo autoridades, ¿no?, en América. Tenemos los corregimientos, otra autoridad, otra institución también podemos decir, institución y autoridades en América. ¿Qué eran los corregimientos? Eran los territorios en que se dividían, eran territorios en que se dividían las gobernaciones. Cada corregimiento estaba a cargo de un corregidor, que era el recaudador de impuestos. Intermediaba problemas entre españoles e indígenas, ¿no? Eran los que recaudaban impuestos. ¿Quiénes pagaban impuestos?
eran los indígenas. En ese sentido también los explotaban. Otra institución y autoridad es los cabildos. Los cabildos, existía, por ejemplo, un cabildo en cada ciudad. Era la única institución elegida por los vecinos, podemos decir, al igual que ahora en las alcaldías, ¿no? Era la institución que recogía las inquietudes y se encargaba de las tareas cotidianas en la ciudad. Ahora vamos a ver otro punto en la época de la colonia, cómo era la organización de la economía. Durante el proceso de colonización, los españoles tomaron el control de todas las actividades productivas de mayor rendimiento. ¿Y cuál era esa actividad productiva de mayor rendimiento? Era pues la minería, ¿no? Porque se ambicionaron porque en esa tierra de América, en el Aviala, había bastantes riquezas, especialmente la minería. Junto con esto, realizaron una sistemática explotación del trabajo de indígenas, de los negros, esclavos y otras castas. Los hacían trabajar, lo que constituyó la base de la economía colonial, la colonia de los españoles, ¿no? Que se enriquecieron con el trabajo de los indígenas. Donde no hubo recursos mineros, en los lugares que no había minerales, los hacían trabajar en la agricultura, como podemos ver acá. También los hacían dedicar a la crianza de animales. O sea, en todo aspecto los hacían trabajar, los explotaban. También los descubrimientos ricos de yacimientos de oro y plata convirtieron la minería en la principal actividad. Pues en esos tiempos el concepto de riqueza se basaba en la cantidad de metales preciosos que unas personas o gobierno lo tenían. Dentro de la agricultura, como podemos ver acá, existían tres tipos de agricultura. Uno, las de hacienda, agricultura de hacienda, otras de plantaciones y la agricultura del indígena. Las haciendas se localizaron en zonas de clima templado, donde vivían ahí los hacendados. Se cultivaban el trigo, el maíz, hortalizas y frutas. También se dedicaron a la ganadería, a la crianza de animales. Y en las plantaciones también, donde se contaba con mano de obra esclava, se cultivaron caña de azúcar, algodón, café y muchos otros productos. Y por último vamos a ver la distribución de tierras. Después de la rendición indígena, las tierras pasaron a propiedad del rey. Todo era propiedad del rey. Y los soldados fueron los primeros en recibirlas como pago a remuneración de los servicios prestados a la corona. La iglesia también logró acaparar muchas tierras, ¿ya? Grandes extensiones territoriales que por lo general se mantuvieron improductivas. Para su explotación, de acuerdo a la costumbre, se estableció la denominada encomienda, ¿no? En que los hacendados venían simplemente a recoger la producción, el producto que producían los indígenas. Al paso de los años, vastas extensiones de tierra se concentraron en los terratenientes.
Acá podemos ver hacendados, terratenientes, ahí se concentraban. Y para los indígenas disminuyeron notablemente la producción en la tierra. Más trabajaban para los colonizadores, para los hacendados, para los terratenientes. Los dueños de latifundios vivían en las ciudades y solo iban al campo, a las colonias, a recoger la renta de sus tierras. Bien, entonces, jóvenes, señoritas, hemos terminado el tema y será hasta la próxima. Gracias.